Buenos días a todos. Gracias por venir a este foro con el embajador de Corea, el excelentísimo señor Don Dae-sun Oh, y que celebramos esta mañana en el Hotel Palace de Madrid, Executive Forum, con el apoyo de las empresas GS y Nima, LG Electronics y los laboratorios CINFA. Precisamente le cedo la palabra a la persona que va a hacer la presentación, al señor embajador, el presidente de los laboratorios CINFA, don Enrique Ordires. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, excelentísimo embajador, señor don Oh Dae-sun, Australian Ambassador to Spain, Mrs. Jane Hardy, embajadores de Rusia, Filipinas, secretario de la Cámara de Comercio de España y Corea, Jorge Salaberry, encargado de Asuntos Políticos del consejero, señor Chung Tae-wan, patrocinadores de GS y Nima, director ejecutivo director de Executive Forum, don César Chiva, autoridades. Quisiera agradecer a Executive Forum la oportunidad que me da a mí y a mi empresa de estar aquí con todos ustedes en este acto, junto al excelentísimo señor Oh Dae-sun, embajador de Corea, para poner en común y poder compartir ideas sobre cómo potenciar las relaciones comerciales entre dos naciones que quieren y deben trabajar juntas, porque ambas tienen el mismo objetivo de crecer sobre bases de calidad y profesionalidad. En primer lugar, quisiera hacerles una breve presentación de nuestra empresa CINFA, que tengo el honor de presidir. Laboratorios CINFA es una empresa farmacéutica de capital español fundada en 1969 que ofrece soluciones de salud a través de más de 870 presentaciones de 5 líneas de productos. En el mercado farmacéutico español, CINFA es el laboratorio que más unidades de medicamentos dispensa a través de las oficinas de farmacia, lo que nos convierte en el laboratorio más presente en los hogares españoles, algo que es un orgullo para nosotros por la confianza de la que nos sentimos orgullosos que depositan los pacientes. También lideramos el mercado de medicamentos genéricos en nuestro país y estamos presentes en ámbitos de consumer health. Todo esto es posible gracias a nuestra política de reinversión. CINFA reinvierte más del 90% de los resultados en la propia empresa, lo que nos permite ser un referente en el sector farmacéutico español con 2 potentes plantas ubicadas en Navarra. La internacionalización es uno de los grandes retos del futuro de CINFA, que en la actualidad tiene presencia en 50 países del mundo. Asia-Pacífico, Golfo Pérsico, África francófona y Latinoamérica son las principales zonas donde tenemos presencia en estos momentos. Y es para nosotros especialmente importante nuestra filial en Corea del Sur, en Seúl, que se inauguró en enero de 2012 y que cuenta ya con un equipo propio de 25 personas. Según el BBVA Research, las economías asiáticas emergentes contribuirán en un 60% al crecimiento global en los próximos años. Por ello, y dentro de esta zona, CINFA ha elegido a Corea del Sur como la piedra angular para el desarrollo de nuestro negocio de laboratorio en esta región. Corea del Sur, en términos de mercado global, se encuentra dentro del ranking de los 10 primeros países exportadores e importadores del mundo. Y concretamente, el mercado farmacéutico coreano ha crecido durante los últimos años un 10% de forma anual. Además, goza de una ubicación estratégica en esa zona. Quisiera destacar los altos estándares de calidad de sus servicios, productos y procesos, que palpamos en todos los ámbitos del negocio y que facilita nuestra labor comercial en este mercado. También es reseñable la seriedad y agilidad en los trámites, similares a los países más avanzados europeos o de cualquier otro lugar del mundo, y algo fundamental en los mercados tan regulados como el farmacéutico. Es un país que, en resumen, ofrece grandes oportunidades comerciales, pero que presenta todavía un porcentaje muy pequeño del comercio exterior español, claramente por debajo de la media comunitaria. Existe, por tanto, un gran margen de mejora para nuestra posición comercial e inversora en este país. Pero de todo ello nos va a hablar con mucho más criterio el excelentísimo embajador don Oh Dae-sun, a quien tengo el placer de poder presentar en este desayuno y a quien agradezco la labor que desarrolla desde 2011 para potenciar el conocimiento y las relaciones económicas entre ambos países. El señor Dae-sun es graduado en Ciencia Política y Diplomática por la Universidad de Corea, máster en Ciencia Política por la Universidad de Seúl y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense.
Desde 1979 tiene una dilatada trayectoria en embajadas de América Latina, en naciones como Argentina, Brasil, Venezuela, Chile, El Salvador y también en Estados Unidos, además de director de organismos como la Dirección General de América Latina y el Caribe. Ha combinado su carrera diplomática con su actividad docente en la Universidad de Corea, donde ha sido profesor en diplomacia. Ha sido reconocido con la Orden al Mérito al Servicio Rayas Rojas en Corea y la Orden Nacional José Matías Delgado, el máximo galardón que concede el Gobierno de El Salvador. A continuación nos dará algunas claves de ambos mercados y las oportunidades de colaboración que redunden en el crecimiento y consolidación de nuestros países. Embajador. Gracias. Buenos días. Es el gran placer para mí estar invitado a este excelente, digamos, desayuno coloquio, ¿no?, organizado por Executive Forum. Entonces, me alegro de hacer conocer Corea para ustedes. Muchas gracias por venir, mi amigo, señor Manuel Pizarro, presidente de Ibercaja, presidente de SINFA, presidente de GS INIMA. Entonces, muchos embajadores, colegas embajadores, y también a mis diputadas, ¿no?, digamos, Concha, etcétera, y empresarios. Por eso, ojalá, yo espero que, digamos, mi presentación contribuye a mejorar, ¿no?, su conocimiento sobre Corea, sobre todo sobre la economía coreana. Entonces, yo voy a explicar, digamos, brevemente historia, etcétera. Entonces, nuestra historia, ¿no?, de casi más de 4.000 años, entonces, pero muy antiguo, pero siempre, ¿no?, ha sufrido, ¿no?, sufrió Corea, digamos, por la invasión de los extranjeros. Entonces, por ejemplo, principalmente, digamos, vecino país, ¿no?, China, ¿no?, chinos siempre, ¿no?, invadieron. Entonces, y también siglo XIII, mongol, entonces siglo XVI, Japón, aquí está, ¿no?, embajador japonés. Entonces, también Corea fue una colonia de Japón. Entonces, durante 36 años hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, 45. Entonces, inmediatamente después de la liberación, nuestro país fue dividido en dos partes: Corea del Norte, ocupado por la Unión Soviética. Aquí está el embajador de Rusia, pero ex Unión Soviética. Corea del Sur, ocupado por Estados Unidos. Entonces, pero 5 años después estalló la guerra coreana, ¿no?, digamos, invadido por Corea del Norte, apoyado militarmente por la Unión Soviética. Por eso, durante 3 años de la guerra coreana, digamos, murieron más de 3 millones de personas murieron. Nuestro pequeño territorio, ¿no?, península coreana, ¿no?, 220.000 kilómetros cuadrados. Entonces, nuestro territorio pequeño se quedó totalmente destruido. Entonces, no se quedó nada. Pero los coreanos se levantaron de las cenizas de la guerra, logrando el desarrollo económico durante tan corto periodo de tiempo. Por eso mucha gente me pregunta, ¿cuáles son las claves? ¿Cuáles son las claves? Por eso yo he organizado, ¿no?, esta presentación personalmente, ¿no?, digamos, no sé, una instrucción de nuestro gobierno, ¿no? Por eso yo he preparado 5 claves. Primero, entonces, el liderazgo político es muy importante, ¿no? Entonces, ¿sabes? Digamos, después de la guerra, cuando él fue elegido como presidente a principios de década, digamos, PIB per cápita de Corea del Sur, ¿no?, era menos de $100, $87, uno de los países más pobres del mundo, miserable, ¿no? Entonces se quedó nada. Entonces, por eso, ¿cuál es el liderazgo? Es motivar a la gente, ¿no? El presidente Park motivó al pueblo coreano a trabajar mucho con la esperanza de mejorar el nivel de su vida. Entonces,
todo el pueblo no trabajó mucho en la, digamos, fábrica, en el campo, ¿no? Entonces, sobre todo, él comenzó una reforma muy importante, se llama New Village Movement, el movimiento de la nueva comunidad, ¿no? En la zona rural, ¿no? En ese momento Corea no era un país agrícola, ¿no? Por eso más de 63%. Entonces, él motivó a los campesinos, agricultores, ¿no? A reformar su comunidad rural. Ese también, hoy en día, muchos países en desarrollo, como sobre todo los países africanos, están aprendiendo, ¿no? La experiencia de nuestro país. Entonces, segundo, él convocó los empresarios, ¿no? Empresarios presentes. En ese no había ninguna empresa tan grande como hoy en día, ¿no? Grupo no había, ¿no? Solo a nivel de pymes. Entonces convocó a su oficina presidencial una vez por mes y les animó, les regañó, les chequeó, les garantizó, ¿no? Para traer la tecnología y capital, ¿no? Del exterior. Entonces, durante su mandato de 18 años, él fue elegido, ¿no? Él era el líder autoritario, ¿no? Pero el importante es que no era corrupto, entonces él se dedicó, ¿no? Digamos, para lograr el desarrollo económico. Cuando él fue asesinado en el año 79, el PIB per cápita aumentó hasta $1.500 y siguió aumentando PIB per cápita hasta $10.000 en el año 97, cuando vino la primera crisis financiera de Asia. Pues cayó $7.000, volvió a aumentar hasta $20.000, cuando en el año 2008, y cuando vino la segunda crisis mundial, ¿no? Económica, y cayó, volvió a aumentar en este primer semestre de este año y logró, ¿no? Llegó hasta $33.000 por PPA, paridad del poder adquisitivo, ¿no? Entonces, y se convirtió Corea del país agrícola al, digamos, país, ¿no? De servicios, más de 70%, y manufacturero, 20%. Entonces, Corea antes, ¿no? En décadas 60 y 70 exportaba, ¿no? Pescado, arroz, ¿no? Minerales, nada más. Y también comenzó, digamos, a exportar peluca, ¿no? Y comenzó a exportar coche de Hyundai, ¿no? Primero, a principios de 80, pero hoy en día los productos de exportación de Corea son semiconductores, barcos, móviles, coches, LCD, LED, digamos, otros productos electrónicos como nevera y aire acondicionado, etcétera, etcétera. Entonces, y también es muy interesante comparar el tamaño de, digamos, exportación, digamos, 55.000 millones de dólares exportación, pero en el año pasado 548.000 millones de dólares, aumentó casi 10.000 veces. Entonces PIB también 2,3 mil millones de dólares, en el año pasado 1,5 billones de dólares, casi más de 500 veces aumentó. Y comercio exterior también sobrepasó, ¿no? $1 billón, reserva internacional más de 300.000 millones de dólares, inflación 2,2%, el paro, tasa de paro 3,2%, sobre todo la deuda pública 34%, muy sana. El tamaño de comercio exterior de Corea es el 8º lugar en el mundo después de Estados Unidos, China, Alemania, Japón, Holanda, Francia, Reino Unido y Corea del Sur. Segunda clave, ¿cuál es? Es la solidaridad y unidad del pueblo coreano. Cuando vino la primera crisis financiera de Asia en el año 1997, nuestro gobierno no tenía nada más que $3.000 millones como reserva internacional, por eso no podía, ¿no? Pagar la deuda a corto plazo. Entonces, en este caso, tenía que prestar dinero del Fondo Monetario Internacional, $65.000 millones. En este caso, nuestros ciudadanos
comenzaron voluntariamente un movimiento interesante, ¿no?, de recolectar los accesorios de joyas, ¿no?, de accesorios de oros como anillo de oro de bebé, ¿no? Entonces, para donar a nuestro gobierno, diciendo que vamos a salvar nuestra patria, ¿no? Interesante, por eso 4,5 millones de coreanos participaron en este movimiento, se colectaron más de 200 toneladas de accesorios de oro, equivalente a más de 2.000 millones de dólares. Ese no hay precedente, ¿no? Otro precedente en el mundo. Entonces, patriotismo. Segundo, cuando vino la segunda crisis mundial en el año 2008, digamos, Corea también sufrió el crecimiento negativo bajo cero, ¿no?, del PIB. Entonces, a la iniciativa del liderazgo de nuestro gobierno se logró un pacto social entre los empresarios y trabajadores, con apoyo de los líderes sociales, líderes religiosos, ¿no? Todo el pueblo, ¿no?, apoyaron, ¿no?, este pacto con condición de que no despedir a los trabajadores, y también enviándolos vacaciones, ¿no?, por turno, y los presidentes, los dueños de las empresas cortaron sus salarios, ¿no?, para compartir el sufrimiento, ¿no?, de los trabajadores. Al año siguiente, 2010, se logró 6,2% de crecimiento de PIB. Saltó, ¿no? Entonces, por eso, el índice de Gini muestra, digamos, cohesión social, muestra la desigualdad social y económica de un país. Índice de Gini de Corea es muy sano. Corea está entre los países europeos. Pero, digamos, en Corea, dentro de Corea, ¿no?, hay muchas, ¿no?, reclamaciones, protestas, manifestación, porque, digamos, a partir de la crisis financiera de hace 97, ¿no?, se amplió la brecha entre los ricos y los pobres. Pero al criterio mundial, ¿no?, todavía, ¿no?, muy sano, ¿no?, comparado con otros países del mundo. Tercera clave, el liderazgo empresarial. Yo prefiero llamar estos como el espíritu de desafío de los empresarios coreanos. Hoy en día, ¿no?, y más o menos en Corea hay 30, ¿no?, grupos, ¿no?, y sobre todo, ¿no?, Samsung, Hyundai, Kia, LG, SK, GS, POSCO, etcétera, etcétera. Por eso yo quiero contar, ¿no?, sobre un episodio, ¿no?, de un fundador de Grupo Hyundai. Grupo Hyundai tiene Hyundai Motor, Kia Motor, Hyundai Heavy Industria, varios, ¿no?, muchos. Entonces, señor Jung Ju-young ya falleció, ¿no?, este fundador ya falleció hace mucho tiempo, pero a principios de década 70, señor presidente Park Chung-hee le ordenó al señor Chung: construye un astillero. Por eso él se sorprendió: señor presidente, ¿cómo yo puedo construir un astillero? No tengo dinero, no tengo experiencia, no tengo tecnología. Él regañó, diciendo que haga lo que te dije, ¿no?, de cualquier manera. Así es, no comenzó, ¿no? Comenzó, ¿no?, de nada, ¿no? Y claro, y también los empresarios coreanos comenzaron su negocio, ¿no?, con la mano vacía, ¿no? Entonces él fue a Londres para conseguir un préstamo financiero, habló con el señor presidente de Banco Barclays. Entonces el señor Chung mostró una costa vacía, ¿no?, con, digamos, mar y arenas y algunos pinos. Yo voy a construir astillero aquí, préstame dinero. Entonces no entendió. Entonces Corea del Sur está, ¿no?, un país muy atrasado, digamos, de construcción, una compañía muy desconocida. Por eso, de repente, digamos, señor Chung sacó un billete
coreano, equivalente a menos de $1, ¿no? Con dibujo, mostrando dibujo que Almirante Lee y también construyó e inventó el primer barco acorazado en el mundo. Siempre, ¿no? Yo tengo que contar, ¿no?, sobre Japón, pero los japoneses invadieron la península coreana en el siglo XVI, entonces 7 años, ¿no? Entonces muy sufrieron, invadieron con muchas flotillas, pero este Almirante Lee inventó barcos acorazados, triunfó en 14 batallas navales. Eso está escrito en la historia naval del mundo, ¿no? Por eso los ingleses, cuando construyeron, 300 años después, entonces, somos coreanos descendientes de Almirante Lee, préstame dinero. Por eso así él construyó un astillero tan grande en una costa vacía. Ese impactó negativamente a España, ¿no? Por eso muchos astilleros en el norte tenían que cerrar. Hoy en día, por eso, también un episodio más. Entonces, el señor Chung, por eso llamó, señor presidente Park llamó al señor Chung diciendo que en este momento, esa década, en principio de década 70, ¿no? En Oriente Medio hay muchos dólares, tenemos que trabajar, ganar, ¿no?, dinero ahí, pero todos, ¿no?, dicen que, digamos, es imposible, señor presidente, trabajar. Usted vaya a ver qué. Por eso, ¿por qué ellos se quejaron? No hay agua, digamos, mucho calor, ¿no?, toda arena, entonces no imposible, señor presidente. Señor Chung fue a Oriente Medio y regresó diciendo, informando al señor presidente, es una buena oportunidad, ¿no?, para Corea, ¿no? Ese Medio Oriente es el lugar mejor para trabajar en el mundo. ¿Por qué? Para construir hay muchas arenas siempre, ¿no?, en el desierto, ¿no? En el desierto, y también hay de agua podemos traer, ¿no?, de otro lugar. Entonces podemos trabajar por la noche, después de dormir durante el día, ¿no?, en la tienda, ¿no? Por eso fueron 380,000 trabajadores coreanos a Oriente Medio y ganaron mucho dinero, ¿no? Entonces trabajando durante la noche con antorcha, antorcha. Por eso ellos, ¿no?, Libia, ¿no?, entonces Saudi Arabia, todo, ¿no?, claro. Por eso hoy en día la construcción naval de Corea es el número 1. Segundo, digamos, China está siguiendo tan fuertemente. Tercero, Japón. Entonces, Samsung, digamos, Hyundai Heavy Industry, Samsung Heavy Industry, STX, Daewoo Shipbuilding, etc. Y industria automovilística, número 5. Pero en términos de fabricación en Corea, con la fabricación de 4,8 millones de coches, pero mundialmente fabricamos 8 millones de coches. Solo Hyundai y Kia fabrican 7 millones de coches, ¿no? Tenemos fábricas en China, Brasil, India, ¿no?, Venezuela, y en Europa, Checoslovaquia. Además, siderurgia, sexto lugar en el mundo. Construcción, séptimo lugar del mundo. ¿Sabes? Edificios más altos en el mundo están, ¿no?, en Dubái, Burj Khalifa, 160. Ese fue construido por Samsung. Y Marina Bay Hotel en Singapur fue construido por Ssangyong Construcción de Corea, ¿no?, etcétera, etcétera. Además, móvil en este momento número 1 del mundo, dejando iPhone en el año pasado, ¿no?, y Samsung ocupando más de 30% del mercado mundial, iPhone 19,4%. Pantalla número 1, Samsung y LG ocupa casi el 50% del mercado mundial.
Industria química, quinto lugar del mundo. Esto es, expresidente Park Chung-hee se dedicó a heavy chemical industry, ¿no? Industria pesada química, es una base de la industria, y también a industria armamentística, es muy fuerte, exportamos, fabricamos submarina, tanque, digamos, avión con ultrasonido para el entrenamiento aéreo, etcétera, etcétera. Y también yo voy a contar sobre el líder de Samsung, Lee Gun-hee, un hijo de fundador, ¿no? Él tomó posesión en el año 87, pero gracias a su liderazgo creativo, Samsung cada 10 años logró primer lugar en el mundo. 92, DRAM y Memory, y 2002 sobrepasó Sony. Sony era el número 1 en el mundo, claro. Y LCD panel, número 1 del mundo, y 2012, en el año pasado, número 1 del mundo en móvil. Por eso, liderazgo muy importante, claro. Siempre este señor Lee, presidente Lee, sigue reformando, ¿no? Cuarta clave es pasión y el fervor del pueblo coreano por la educación. Yo creo que es más importante, ¿no? Y clave. Digamos, después de la guerra no se quedó nada, entonces nuestros padres se sacrificaron, ¿no? Para educar a sus hijos, ¿no? Vendiendo su casa, vendiendo su campo, vendiendo su todo, ¿no? Campo, entonces, para educar a sus hijos. Entonces, hoy en día, entonces 71% de los estudiantes de bachilleratos entran en la universidad. Es el número 1 dentro de la OCDE. Y por eso nuestro gobierno respondió a estas demandas del pueblo, invirtiendo mucho en el sector de la educación, ¿no? Entonces, hoy en día, los jóvenes brillantes que no, de la familia pobre quieren ser los profesores de la escuela primaria, escuela, ¿no? Bachillerato, ¿no? Porque salario es muy bueno, respetado, ¿no? En la sociedad, etcétera, etcétera. Alfabetización del pueblo, 99%. Y también, digamos, entre los estudiantes internacionales en los Estados Unidos, Corea, los coreanos, el tercer mayor grupo, ¿no? Después de China y India. China hasta hace 2 años 120.000, pero hoy en día, ¿no? 190.000, India 100.000, Corea 72.000, tercer lugar. Eso quiere decir que en Corea hay mucha gente, ¿no? Habla inglés. Y en China, los estudiantes coreanos es el mayor grupo. Y PISA, nivel de educación de los niños, entonces siempre, ¿no? Y muy alto nivel, ¿no? Y lectura y matemática, número 1 del mundo. Entonces, por eso, por causa de estrés, ¿no? Muchos jóvenes se suicidan. Pero a pesar de todo, entonces, pasión y fervor, ¿no? Por la educación ha sido un motor para lograr el desarrollo económico, para el desarrollo nacional. Última clave es fortalecer la competitividad, ¿no? Entonces, en el término de innovación, Corea es quinto lugar del mundo y cuarto lugar del mundo, digamos, en el número de registro de los patentes. Y sobre todo el tamaño de inversión en investigación y desarrollo, ¿no? R&D, número quinto lugar, ¿no? Número 5, ¿no? En el mundo. Entonces, en el año pasado y ya Corea invirtió más de, más de 55.000 millones de dólares. Ese porcentaje para el PIB, más de 4%, es el número 2 del mundo después de Israel. Entonces, hay muchos investigadores, entonces,
Por ejemplo, en el año 2008, según lo que yo investigué por internet, Samsung tenía 5.000 investigadores con título de doctor. Otros investigadores, ¿no? Muchos, ¿no? Entonces, uso de banda ancha inalámbrica, número 1 del mundo. El mercado coreano, ustedes, digamos, algunas autoridades nos dicen medio antes, digamos, es muy difícil penetrar, ¿no? En el mercado coreano. Eso viene por la ignorancia. El mercado coreano es muy abierto, el único mercado en Asia que firmó el TLC, ¿no? Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea y Estados Unidos. Ya Corea, ¿no? Y firmó TLC con más del 60% de la economía mundial, ¿no? Incluyendo, ¿no? India, ASEAN, ¿no? Colombia, Perú, Chile y también EFTA. Ya a pedido de China estamos negociando TLC con China, ¿no? Y Japón no se quiere atrasado, quiere participar en la negociación de TLC entre China, Corea, Japón. Cuando 3 países firman el acuerdo, se aparecerá, ¿no? Un bloque económico tan grande en Asia del Noroeste. Y, digamos, Corea es la cuarta economía en Asia. Pero la importación de Corea es mayor que la de India. El mercado de consumo de lujo de Corea es tercero. Japón, China, Corea. Y sexto mayor inversor país en el mundo, creando muchos empleos en todas partes del mundo. Corea es el sexto socio de comercio de la Unión Europea. Unión Europea es el tercer mayor, ¿no? Socio comercial de Corea. En el año 2011, 100.000 millones de dólares. Corea, según investigación del Banco Mundial, es el 7º lugar en el ranking de facilidad de doing business, hacer negocios entre 185 países en el mundo. 5º lugar de la competitividad manufacturera en el mundo, según Deloitte. Según el gobierno estadounidense, Corea ha sido más rentable país para las empresas estadounidenses durante 15 años pasados. Mercado de valores ha soportado mejor la crisis financiera, digamos, en el medio de la crisis mundial. Únicamente en el mundo, ¿no? Y 3 agencias, Moody's, Fitch, Standard & Poor's, han elevado, ¿no? La calificación crediticia, muy sana, estable. Actualmente 14.000 empresas extranjeras han invertido y siguen invirtiendo en Corea. Sobre todo desde hace 6 años, digamos, Corea, ¿no? Ha comenzado, ¿no? Su política de crecimiento verde, por eso hay muchas oportunidades de inversión en el sector de las energías renovables. Y políticamente, ya está, yo he explicado, ¿no? Todo económicamente, políticamente, digamos, Corea, ¿no? Ingresó en la OCDE en el año 96. Y en el año 2000 se celebró ASEM, cumbre de ASEM, Asia-Europa, en Seúl. 5 años después, 2005, cumbre de APEC. En el año 2010, cumbre de G20 en Seúl. Y en el año pasado, 2012, se celebró la cumbre de la seguridad nuclear en Seúl. Aquí el señor Rajoy fue. En el año 2009, Corea ingresó al comité de DAC, o la OCDE. Actualmente Corea no es el miembro país no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU hasta 2015. Hoy en día
secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, coreano, ¿no? Ex ministro de Asuntos Exteriores, el presidente del Banco Mundial, coreano, Kim Jong. En el año pasado, por primera vez en Asia, digamos, Corea se estableció, ¿no?, en Corea, Fondo Climático Verde de la ONU. Es el único, ¿no?, organismo de medio ambiente en Asia. Y yo voy a contar sobre la relación de dos Coreas. Es muy interesante, pero siempre yo hice presentación con PPT, mostrando, ¿no? Entonces, pero siempre yo muestro una foto, ¿no?, sobre la península coreana sacado durante la noche por el satélite. Solo Pyongyang, capital de Corea del Norte, muestra una luz, otra apagada, no tiene energía, ¿no? Entonces, pero Corea del Sur, iluminantes, menos montañas, ¿no?, iluminante, todo, ese muestra todo. PIB per cápita de Corea del Norte es menos $1.000. Entonces, 24 millones de norcoreanos sufren bajo una dictadura, un líder, ¿no? Y por tercera vez se heredó el poder político. Más de 200.000 norcoreanos sufren en el campo político. Siempre ellos faltan, ¿no?, digamos, alimentos, y también piden a la comunidad internacional. ¿Por qué? No han reformado el sistema, ¿no?, de agricultura, no quieren abrir la puerta para traer, ¿no?, de inversión extranjera. Solo ellos están, digamos, interesados en mantener la dictadura no comunista, solo para un líder y sus más o menos 3.000 nomenclaturas, ¿no?, generales, etc. Pyongyang muestra muy bueno, muy sofisticado, muy moderno, solo propaganda. Pyongyang viven generales, ¿no?, secretarios del partido, etcétera, etcétera. Fuera de Pyongyang, devastado, miserable. Entonces, a pesar de todo, 127 empresas surcoreanas han invertido en zona industrial Kaesong, dentro de Corea del Norte, cerca de la frontera, empleando son 53.000 trabajadores norcoreanos. Por eso, hoy en día, ¿no?, digamos, principio de este año, ¿no?, digamos, la amenaza de Corea del Norte, ¿no?, digamos, todo el mundo, ¿no?, asustó, ¿no? Entonces, por eso siempre ellos han declarado que, digamos, van a desarrollar la economía también con bomba atómica, siguiendo el desarrollo de programa nuclear. Por eso nuestra nueva política hacia Corea del Norte de nuestro gobierno se llama Trust Politics. Dos Coreas tenemos que acumular la confianza, porque ellos no creen, no tienen confianza, ¿no?, a Corea del Sur, no a Estados Unidos, a Japón. Entonces, por eso tenemos que, toda la comunidad internacional tenemos que entregar lo mismo mensaje, ¿no?, a Corea del Norte, que ellos no pueden conseguir nada a través del desarrollo de programas nucleares. Ellos tienen que abandonar este programa nuclear y también actuar, ¿no?, como un miembro responsable de la comunidad internacional. ¿Puedo continuar un poco más, no? La cultura, tenemos nuestro propio idioma coreano, tan distinto, ¿no?, con China y Japón, no podemos comunicar, ¿no? Entonces, tenemos nuestra propia cultura, pero Corea es muy occidental, en Asia, entonces muy cristiano. Entonces 30% de la población de 50 millones, más de 15 millones son cristianos. Tenemos nuestro vestido, nuestra vivienda típica, etc. Entonces Corea fue invitado por Madrid Fusión en el año pasado con tema de salsa fermentada. Salsa de pasta, ¿no? Hoy en día, ¿no?, y cocineros europeos usan la salsa coreana, ¿no?, fermentada, por eso muy sano,
Entonces, ahora, digamos, hasta el fin de este noviembre hay menú de Corea en Hotel Intercontinental, aquí en Western Palace, pero pruébalo. Y también tenemos 10 patrimonio de la humanidad. Entonces, sobre todo, yo quiero mencionar tenemos el libro más antiguo del mundo, impreso con tipos de metal móviles, más que 50 años más temprano que Gutenberg, ¿no? Pues un experto español publicó su libro en el año pasado diciendo que los europeos tienen que admitir este hecho histórico. Tenemos una coexistencia pacífica entre las religiones, budismo, cristianismo, también religión, digamos, indígena. Y sigue aumentando el número de las familias multiculturales, ¿no? Y muchos asiáticos y también australianos, ¿no? Y también norteamericanos, japoneses se casan, ¿no? Se casan con los coreanos. Y también cine y drama, música, ¿no? Pintura. Sobre todo K-pop, Korean pop, es muy popular, ¿no? Entre los jóvenes del mundo, sobre todo Gangnam Style. 1.800 millones de personas del mundo han visto, ¿no? Este baile de caballo, ¿no? Se estableció el Centro Cultural de Corea en el año 2011, hace 2 años y medio, en Madrid, Paseo Castellano número 15. Cerca de Plaza de Colón, ¿no? Corea era 5º lugar, ¿no? En Londres, Juego Olímpico en Londres, en el número de medallas de oro, y habrá el Juego Olímpico de Invierno en Corea en el año 2018. Corea enseñó taekwondo en todo el mundo. España, ¿no? Ganó 3 medallas, ¿no? En taekwondo en Londres. Y se celebró el Expo Internacional en Corea en el año pasado. España era, digamos, anfitrión anterior, ¿no? En Zaragoza en 2008. Sobre la relación bilateral entre España y Corea, digamos, muy interesante, siempre, ¿no? Japón se aparece, ¿no? El señor padre Gregorio de Céspedes, era un misionero jesuita español en Japón, en el siglo XVI. Él, cuando japoneses vinieron a Península Coreana, él acompañó y aterrizó como el primer occidental europeo. Su ciudad natal, su padre era, ¿no? Alcalde de Madrid, y su ciudad natal, Villanueva de Alcardete, cerca de Toledo, ¿no? Hay un centro cultural de Gregorio de Céspedes. Nuestro compatriota, señor Anik Tae, el compositor de himno nacional, se casó una española, señora Lolita, y vivió en Palma de Mallorca durante 20 años con 3 hijas, su museo, ¿no? Y para el tamaño económico, el volumen de comercio bilateral entre ambos países muy poco, muy bajo, 3.000 millones de dólares. Es vergüenza, ¿no? En cada país se ocupa 41 lugar, exportación e importación. Eso quiere decir, digamos, hay mucha posibilidad de expandir en el futuro cercano. Y inversión de $1.000 millones en respectivo país. Corea exporta móvil, coche, neumáticos, partes de vehículos y productos electrónicos. España exporta minerales metálicos como aluminio y medicamentos, y vino, y jamón, aceite de oliva y componentes de vehículos, y sobre todo los vestidos, ¿no? Inditex, ¿no? Con marca de Zara. Corea fue el mayor inversor país asiático en España en el año pasado, 2012. Por causa de GS, ¿no? Invirtió aquí 200 millones, ¿no? euros, y también SK y también está
ahora construyendo una planta de lubricantes en Cartagena con Repsol, ¿no? 250 millones de euros, etcétera, etcétera. Pero, digamos, entre los países europeos principales, el volumen de comercio de España con Corea es más bajo. Por ejemplo, Corea, Alemania, 26 mil millones de dólares, con Francia, 12 mil millones de dólares, Reino Unido, 9 mil millones de dólares, Italia, más de 8 mil millones de dólares, pero España, 3 mil millones de dólares. Entonces, ambos países tenemos varias cosas en común, ¿no? Tamaño económico muy similar, España 13º, Corea 14º, digamos, la misma experiencia histórica, democratización y el desarrollo económico, y también los países peninsulares, ¿no? Y también gente muy apasionada. Entonces, nuestra primera presidenta Park Geun-hye tomó la posesión en este año, febrero. Ella es la hija del expresidente Park Chung-hee. Como drama, ¿no? Muy dramático. Entonces, ella ha propuesto la nueva política económica, se llama la economía creativa. Por eso nuestro gobierno abrió un website para colectar, ¿no?, las buenas ideas creativas de todo el pueblo para comercializar. Entonces, cuando se comercializa, se compensa, ¿no?, financiero, ¿no? Claro, y cualquier pueblo puede consultar con expertos a través de website, porque nuestra industria manufacturera está llegando al límite. Por eso queremos, ¿no?, superar esta crisis a través de las ideas creativas. Muchas gracias. Algunas preguntas, por favor. Muchas gracias, señor embajador. Ha sido muy amena, muy clara, muy entretenida y muy inteligente su presentación. Hay muchas preguntas. Muchas preguntas. Sí. Hay algunas sobre el tema de la posible, en el futuro, reunificación entre las dos Coreas. Gracias. Y entonces quieren, bueno, básicamente es una pregunta que es imposible de responder en este momento, pero ¿usted cuándo se imagina que habrá reunificación? ¿Si cree que será en este siglo? Sí. Y luego la otra pregunta es qué desafíos supondrá unir dos países que son iguales en esencia, pero tan distintos en mentalidad. Hemos tenido una experiencia hace 20 años en Europa, con Alemania, y con la caída del muro, y bueno, pues ha costado, pero se ha conseguido, ha costado mucho. Entonces, ¿usted cómo se imagina esa posible reunificación, que puede ser en el medio o en el largo plazo? Muy bien. Ya. Entonces, todo el mundo, ¿no?, está muy interesado en la unificación de dos Coreas. Entonces, ¿cuándo? Siempre ellos, ¿cuándo? No, entonces, no puedo decir cuándo exactamente, ¿no?, y vendrá, ¿no?, la unificación, pero es cierto que está acercándose la unificación, es cierta, ¿no?, muy cerca. Entonces, ¿por qué? Ya por tercera vez ellos, ¿no?, digamos, heredaron el poder político, ¿no?, el tercer líder joven que tiene más o menos de 30 años, ¿no? Entonces, ridículos. Por eso, digamos, en este principio de este año, digamos, amenazaron mucho, ¿no?, asustaron a todo el mundo. Eso quiere decir que, digamos, la base política, ¿no?, no era tan firme, no era tan estable, ¿no? Entonces, ellos no pueden alimentar a su pueblo. Entonces, sigue, según yo, politólogo, ¿no? Entonces, por eso, dos opciones para la dictadura comunista, ¿no? No es comunista, es muy como una secta religiosa, ¿no? Entonces, todo, idolatría, ¿no? Idolatría, ¿no? Digamos, todos tienen que adorar, ¿no?, digamos, a los dos líderes, ¿no?, ya fallecidos, entonces, ídolos, ¿no?, como ante estatuas. Entonces, por eso, digamos, ellos, líder, solo un líder está solo interesado, solo, ¿no?, cuidar a sus
nomenclaturas, más o menos 3.000 personas importando whisky, importando, ¿no?, Mercedes-Benz para regalarlos, ¿no? No le importa, digamos, muera, ¿no?, su pueblo, ¿no?, en el campo, no. Por eso, entonces, por eso, dos opciones: abrir la puerta o sigue cerrado. Ellos, a pesar de la recomendación del gobierno chino y Vietnam, ¿no?, y por favor, somos también régimen comunista, pero abre la puerta, ¿no?, como nosotros, no escuchan. ¿Por qué? Tiene miedo. Cuando abren la puerta, colapsaría, claro. Entonces también sigue cerrado, la conclusión será la misma, el colapso. No durará mucho tiempo. Yo creo que, digamos, según la enseñanza de historia, la justicia, ¿no?, la injusticia, ¿no?, y dictadura, represión, ¿no?, violación de derechos humanos, ¿no?, la pobreza extrema, caerán. Este tipo de régimen no caerán. Es una cuestión de tiempo, pero la democracia, la libertad, ¿no?, la justicia, el respeto de derechos humanos triunfarán. Eso usted no tenga tiempo. No, ustedes, muchos, ¿no?, y cancelaron su viaje a Corea, ¿no?, y cuando no amenazaron ellos, pero nuestros ciudadanos, ¿no?, en nuestro país, no le importa, siempre no. Estamos acostumbrados. ¿Unión Soviética colapsó porque ellos no tenían los misiles nucleares? No. Aunque ellos tienen, ¿no?, digamos, bomba atómica, no pueden usarlo, claro. Entonces, por eso estamos convencidos, ¿no?, que por eso estamos preparando la unificación. Entonces, para hacer Corea del Norte miembro más responsable, claro. Por eso. Muy bien. Hay una persona que es don Javier Galván, que es director del gabinete de la Secretaría General del Instituto Cervantes. Le hace dos preguntas. La primera, ¿dónde aprendió a hablar también castellano? Y la segunda, si usted cree que las empresas coreanas estarían interesadas en participar en el proyecto de desarrollo de la lengua española en Corea. ¿Vale? Entonces, en mi caso, ¿no?, yo estudié, ¿no?, ciencia política en la universidad, ¿no?, y cuando después de entrar en el ministerio en el año 79, yo fui a Argentina. No tuve, digamos, un curso, ¿no?, de idioma español. Después de regresar a Corea, yo fui elegido, ¿no?, como un becario, ¿no? Yo vine aquí, pero yo no aprendí el idioma inmediatamente. Yo cursé el doctorado de ciencia política, ¿no?, en Complutense, porque ya yo aprendí, ¿no?, en Argentina, ¿no? Entonces, hoy en día, 14 universidades en Corea tienen departamento de literatura española e idioma español. 600 estudiantes se gradúan anualmente. Anualmente 2.500 estudiantes coreanos toman el examen de idioma español, DELE. Pero todavía, lamentablemente, no existe Instituto Cervantes. Por eso, en Asia, muchos jóvenes, ¿no?, coreanos aprenden, ¿no?, idioma coreano. Por eso el gobierno español ha prometido establecer, ¿no?, Instituto Cervantes lo más pronto posible, ¿no?, después de la recuperación económica, muy paulatina, ¿no?, la recuperación. Pues vamos a ver, vamos a esperar. Sí, otra pregunta se la hace el jefe, Carlos Gascó, que es el jefe del Departamento de Regulación de Iberdrola Renovables, y le pide, bueno, una pregunta que ya la contestó antes, y la segunda es si puede hacer una breve descripción de la política energética coreana y el papel que tienen las renovables y la eficiencia energética en su país. ¿Vale? Esa es la pregunta. Digamos, en este momento nosotros, coreanos, es el quinto importador de petróleo en el mundo, ¿no? No tenemos ni una gota, ¿no?, de petróleo. Entonces tenemos que importar energías. También más o menos 20% de energía son de nuclear, ¿no? Tenemos 22, 24, ¿no?,
plantas nucleares en Corea. Pero hoy en día, por causa de Fukushima, ¿no? Entonces nuestro gobierno también va a suspender, ¿no? Entonces la construcción de plantas nucleares. Entonces, por eso, desde hace 6 años, nuestro gobierno ha comenzado la política de Green Growth, crecimiento verde. Por eso invirtiendo mucho, ¿no? En las energías renovables, pero España no es el líder país. Por eso en este momento, ¿no? Acciona construyó el primer parque eólico en Corea en el año 2010 y también PPSA invirtió, ¿no? $70 millones y también recientemente, digamos, Abengoa Energía, ¿no? Y declaró la inversión, ¿no? de $100 mil millones, ¿no? Etcétera, etcétera. Por eso es muchas oportunidades en Corea. Por eso, ¿por qué no las empresas españolas, ¿no? Y que vayan, ¿no? A Corea para comenzar su negocio, ¿no? Y invirtiendo, etcétera, etcétera. Por eso nuestro gobierno también en este momento apoya, ¿no? Claro, en este sector, ¿no? Por eso tiene que aprovechar, ¿sí? Pues sobre todo nuestro territorio es muy pequeño y también el 70% de tierra son montañas. Entonces nosotros yo creo que estamos muy interesados en offshore, ¿no? Parque eólico, ¿no? Offshore, sobre el mar. Pero ustedes tienen ya tecnología, ¿no? España ya yo fui, ¿no? Al norte, entonces tienen. Le hacen aquí preguntas sobre, usted lo ha comentado en su exposición de las operaciones que se han hecho de inversión desde Corea en España, ha comentado el caso de SK Repsol, me parece, y también GS Nima, por supuesto, ¿no? Entonces le preguntan si usted sabe que ahora España está recibiendo mucho dinero para invertir, y entonces quieren saber si en el sector de las infraestructuras hay posibles operaciones en España, ¿no? ¿En qué tipo de activos? Sí, en transportes, edificación civil. Y luego, si, igual que en el caso de GS, pues va a haber operaciones también de compras de empresas de capital coreano y que van a entrar en empresas españolas. Las dos preguntas. Buena pregunta. Entonces, hasta hace 2 años no había ningún caso de consorcio entre 2 países. Pero hoy en día me sorprendí al oír que yo también leí el periódico. En varios países las empresas de 2 países trabajan conjunto, como formando consorcio. Por ejemplo, en Turquía, ese proyecto de construcción de refinería, digamos, técnica reunida, ¿no? Trabaja con GS Construcción. Saudi Arabia, ¿no? Arabia Saudí, digamos, FCC trabaja con Samsung en la construcción de metro, $6 mil millones. Entonces, después, ¿no? Ecuador, Bolivia, ¿no? Perú, ¿no? Y Repsol, también aquí no hay, Repsol también trabaja con SK, ¿no? No solo Cartagena, sino también América Latina. Pues es muy gran placer para mí ver, ¿no? Esta cooperación, ¿no? Entre ambos países. Y además, No, las preguntas eran sí, las inversiones de infraestructuras y luego de adquisiciones de empresas que ya he citado. Sí, por eso lamentablemente no se conoció, ¿no? Digamos, España en Corea, ¿no? Entonces, por eso ahora estamos trabajando mucho, ¿no? Para hacer conocer también a España en Corea. Por eso varias empresas están interesadas, ¿no? En comprar, ¿no? Por ejemplo, GS, ¿no? Ya en el año pasado compró también a Hyundai, Grupo Hyundai también quiere. Por eso es bueno, yo siempre enfatizo, ¿no? Es buena oportunidad. Siempre equivocándome, ¿no? Yo no soy embajador de Corea, soy embajador de España. Muy bien. Usted estuvo antes de ayer, que hicimos aquí un desayuno con don Álvaro Nadal en la otra sala y habló mucho de competitividad. Entonces, ahora hay un debate, ¿no? Porque se habla mucho de que la competitividad en parte se adquiere con la contención
de los costes laborales y de las materias primas. Y también hay otras vías, ¿no?, como la que yo creo que ha intentado Corea, que es desarrollar tecnología de alto nivel en sectores donde la competencia que tienen las empresas coreanas es muy limitada, ¿no? ¿Usted cuál cree que debería ser? O sea, ¿usted cree que además de reducir los costes laborales a partir de la reforma laboral, España podría intentar entrar en ese segmento de alta tecnología donde pudiera tener más ocasión de aumentar lo que es la balanza exterior con respecto a otros países? ¿Tenemos posibilidades, al igual que ha hecho Corea? Sí, cómo no. Entonces, pero el mercado laboral de Corea es no tan riguroso, ¿no? Como aquí en España. Entonces, aquí, lamentablemente antes Samsung tenía la planta, ¿no?, en Cataluña antes, ¿no? LED, ¿no?, planta de LED, pero cerró, ¿no?, la planta y trasladó a Eslovaquia, y por causa de siempre, ¿no?, y conflictos laborales, ¿no? Entonces no trabajando y pidiendo siempre digamos alto salario, ¿no? Entonces por eso hoy en día yo veo muy deseable, ¿no?, digamos en ese momento el mercado laboral, ¿no?, se flexibiliza, ¿no?, cada año más, cada día más, ¿no? Sí. Por eso es creando, fortaleciendo la competitividad, ¿no?, y productividad. Por eso, por supuesto, usted puede, ¿no? Claro. En relación con este tema de la competencia que usted acaba de decir, hay una pregunta de José Luis Sastre que usted ha citado, ¿no?, que es el tema de los astilleros, ¿no? Los astilleros españoles se quejan, ¿no?, de que la competencia coreana pues ha hecho desaparecer, ¿no? Pero acusan de que hay competencia desleal. ¿Usted qué opina así? O sea, ¿cree que ha habido competencia desleal desde Corea con el tema de los astilleros? ¿Cuál es su opinión? Es una pregunta que le hacen. No entendí. No, si hay competencia desleal de los astilleros coreanos con respecto a los astilleros españoles, ¿entiende? Ya. Esa es la pregunta. ¿Hay competencia desleal? Sí, ¿Sí? claro. Sí. No, desleal. No. Desleal, ¿no? Sí, desleal. Es una pregunta con doble sentido. ¿Usted cree que no hay competencia desleal o sí hay? No, yo creo que no. No. Vale. Y ya por terminar, a ver, la última pregunta. Última pregunta. Sí. ¿Qué políticas y programas de investigación y desarrollo e innovación tiene Corea, especialmente en colaboración con otros países? ¿Qué oportunidades existen para las pequeñas y medianas empresas españolas en el mercado coreano y en qué sectores? Es la última pregunta. Entonces, no entendí. No, lo vuelvo a repetir. ¿Qué oportunidades existen para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas en el mercado coreano? Esa es la pregunta. ¿Qué oportunidades hay allí para nuestras empresas? Nosotros, digamos, nuestra economía está muy concentrada en Chaebol, ese grupo tan grande, ¿no? Entonces, ellos han sido motores, ¿no?, de la economía mundial. Por eso se ha debilitado mucho las empresas de pymes. Entonces, nuestro gobierno en este momento enfatiza la política, ¿no?, de fortalecer pymes para, digamos, como Alemania, ¿no? Cada una de las empresas pymes tiene la competitividad, ¿no?, global. Por eso, digamos, estamos alimentando, ¿no?, claro, y fomentando, ¿no?, claro, y para fortalecer las empresas pymes. Sobre todo ojalá que, digamos, Corea invierte en el sector de investigación y desarrollo aquí en España. A ver si es verdad. Aquí recursos humanos muy calificados, ¿no?, en España en este sector. Por ejemplo, Samsung ya ha decidido a invertir de construir un centro de investigación en Polonia, empleando más de 2.000, ¿no?, investigadores de Polonia. Por eso.
Señor embajador, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Le agradezco haber venido, haber hecho la exposición tan interesante y tan amena de Corea. Espero que todo vaya bien de las relaciones entre los dos países, que se incrementen, que realmente más empresas españolas se establezcan ahí y más empresas coreanas sigan invirtiendo aquí. Muchísimas gracias. Esperamos contar con usted de nuevo, si Dios quiere, en el futuro. Muchas gracias. Gracias.